sobre cómo fue este proceso de conquista, este proceso de encuentros y desencuentros entre españoles e indígenas, ya estas batallas, ya. Y todo esto generó y provocó una serie de consecuencias donde los más afectados fueron las poblaciones indígenas. Ya, recuerden que los españoles para someter a los indígenas eh, tuvieron que ejercer la violencia propiamente tal para dominar a los pueblos indígenas. Ya en la zona norte y en la zona centro no tuvieron mayores dificultades. Ya, estos pueblos originarios se sometieron al dominio del español, ¿ya? Sin mayores reclamos ni rebeliones, ¿ya? A diferencia de lo que sucedió en el sur. En el sur se encontraron con un pueblo bastante veleidoso que eran los mapuches, ¿ya? Y lo que respecta al Chile austral, no llegaron a esa zona principalmente por las características geográficas del sector, tanto de relieve como de clima, que no facilitaron el avance, bueno, si ni siquiera pudieron avanzar hacia el sur los españoles por la presencia de mapuche, mucho menos iban a poder llegar a zonas australes para dominar esas áreas. ¿Ya? Entonces, por lo general, el mayor dominio del español en este periodo de la conquista se dio en lo que es el norte y el sur de nuestro país. ¿Ya? Y como bien les señalé, esto generó una serie de consecuencias, donde los principales afectados fueron los indígenas. ¿Ya? Ahora voy a compartir con ustedes este PPT para que podamos ir analizando las consecuencias del proceso de conquista en Chile. La primera consecuencia es de carácter demográfico. ¿Qué pasó con la población indígena en ese tiempo? ¿Ya? Lamentablemente se dio una gran disminución de la población indígena. ¿Por qué? Porque habían conflictos bélicos en los cuales la superioridad armamentista y tecnológica de estos españoles hacían difícil que los indígenas pudiesen sobrevivir a las heridas que les provocaban este tipo de armamento. Recuerden que los españoles ya tenían en posesión espadas, cañones, ¿ya? Entonces, mucha población indígena murió dentro de estos combates, ¿ya? Posteriormente también teníamos muy malas condiciones en las terminologías laborales, ¿ya? Principalmente los indígenas fueron usados como mano de obra, casi en un sistema esclavista, para desarrollar labores mineras y labores agrícolas. ¿Ya? Estas jornadas eran tan extenuantes, tan agotadoras, donde, por ejemplo, un indígena que era destinado a labores mineras no sobrevivía más de 3 años. Debido a estas condiciones laborales, los indígenas morían. ¿Ya? El sistema de trabajo involucraba a todos los hombres que tuvieran entre 18 y 50 años para realizar labores en faenas mineras o en faenas agrícolas, ¿ya? Pero acá en el caso de Chile, estos españoles no consideraban mucho el rango etario ni el género. Ya dentro de estas faenas perfectamente se podía encontrar trabajando niños, mujeres, ancianos y personas enfermas, ¿ya? Por lo tanto, como les señalé anteriormente, no superaban más de 3 años trabajando en estas condiciones, ¿ya? Otro punto que gatilló la caída demográfica de la población indígena en nuestro país fue la proliferación de enfermedades, debido a que estos indígenas no tenían un sistema inmunológico adecuado para enfrentar las enfermedades que traían los españoles, ¿ya? Por ejemplo, como la viruela, el sarampión, gripes
caries, ¿ya? Enfermedades entre comillas cotidianas dentro de la percepción de nuestras vidas. A todos nos ha dado la famosa viruela, la peste cristal, todos nos hemos resfriado, hemos sufrido de alguna gripe en algún momento y no por eso vamos a morir, ¿ya? Pero en este caso, estas enfermedades eran tan fuertes para los indígenas que sus cuerpos no estaban preparados para este tipo de enfermedades que también fallecían, ¿ya? Y otro punto que gatilló el desmedro demográfico de la población era el desgano vital. ¿Han escuchado hablar del desgano vital? ¿Saben qué significa? No. ¿Ya? Porque las tres primeras condiciones son más o menos entendibles, ¿no es cierto? Sí, pues. Sí. Ya, miren, cuando hablamos de desgano vital, tiene que ver con fenómenos de carácter psicológicos y sociológicos. ¿Qué sucedió? Dentro de este contexto de sometimiento de los indígenas, las parejas decidieron no tener hijos. ¿Por qué? Para que no vinieran a sufrir estos castigos, estos maltratos de parte de los españoles, ¿ya? Hubo un sinnúmero de casos de abortos espontáneos. El sistema nervioso afectó tanto a las mujeres indígenas que sufrieron de abortos espontáneos durante este periodo, ¿ya? Y optaban por no tener hijos, ¿ya? No había como unas ganas de que hubiese una descendencia, porque las condiciones en las que se vivían no eran las más idóneas y no tenían ganas, no había deseos de tener familias numerosas, que existiera una proyección, ¿ya? Entonces como hubo una baja considerable en lo que era la natalidad. Bueno, siempre la natalidad en este periodo era baja porque debido a las condiciones sanitarias de la época de los años 1500 que estamos hablando, igual las expectativas de vida eran bajas, entonces imagínense, después de todas estas condiciones, después de toda esta vulnerabilidad a la que se vio enfrentado el indígena, con la presencia del español, no habían deseos de agrandar las familias, ni tener hijos, ni nada por el estilo, ¿ya? Entonces todo esto gatilló que la población indígena se viese mermado en cuanto a cantidad, ¿ya? Acá pueden visualizar un gráfico en el que se señala que aproximadamente, bueno, ahí algunos autores difieren del monto total. En una primera instancia, antes de la llegada del español, había una población indígena caracterizada por alrededor de 800.000 a 1.000.000 de habitantes, ¿ya? Posteriormente, cuando ya pasamos este proceso de conquista, todas estas situaciones que vieron, la población se vio mermada considerablemente y solo lograron sobrevivir alrededor de 170.000 indígenas, ¿ya? Como ustedes pueden observar en el gráfico, la curva de descenso de la población es bastante abismante, ¿ya? Se nota demasiado que disminuyó la población en ese tiempo, ¿ya? Acá tenemos un desglose en función de la población que había en Chile entre los años 1540 a 1620. ¿Cuáles son las categorías que se consideran para hacer este cuadro? ¿Ya? Se toma en cuenta los españoles, los mestizos, ¿ya? Recuerden que los mestizos son mezcla entre españoles e indígenas, ¿ya? Y cuando hablamos de españoles propiamente tal, tenemos a los peninsulares y a los criollos. Cuando hablamos de los peninsulares, son aquellos españoles que nacieron en España y llegaron a vivir a Chile en algún momento. Y tenemos los criollos, que son españoles, son descendientes de españoles, pero nacidos en Chile. Son hijos de papá y mamá española, ¿ya? Después tenemos los mestizos, que es una mezcla entre españoles e indígenas, ¿ya?
Posteriormente también tenemos en la población chilena, que es bastante menor, la población negra de mulatos y zambos, ¿ya? Tenemos los indios de paz, que son aquellos que se someten sin mayor dificultad al dominio español, y tenemos los indios rebelados, que son aquellos que van a la lucha contra el español, ¿ya? Acá ustedes pueden ver, ir visualizando cómo la población fue disminuyendo desde del año 1540 al año 1620. Ya, si pueden observar en la columna de los indios que se rebelaron, acuérdense que ahí hablan de alrededor de 1 millón, y miren cómo fue terminando la cifra. ¿Ya? Esto generó, como bien ya les señalé, una baja profunda demográfica del país. ¿Ya? Aquí en este esquema ustedes pueden visualizar ya en el detalle. Acá ya está más en detalle, dividido por los grupos humanos respectivos. ¿Ya? Esa fue la situación, una de las características, la demográfica. Después hubo consecuencias de carácter ecológicas. ¿Por qué? Porque el cuidado, la percepción de cuidado del medio ambiente que tenían los indígenas era bastante sustentable, basada en la complementariedad, en la reciprocidad, ¿ya? El indígena cultivaba las tierras para satisfacer las necesidades básicas alimentarias, y si quedaban algunos excedentes, los utilizaban en procesos de comercialización a través de los trueques, ¿ya? Intercambiar productos que yo tengo por productos de otro pueblo cercano, y hago el intercambio, ¿ya? Mayormente esa era la dinámica, y eran muy respetuosos con la tierra, dejar reposar la tierra después de un tiempo para que se recupere, ¿ya? A diferencia de los españoles, que ellos venían, como no pudieron encontrar gran cantidad de oro y plata en nuestro país, recuerden que ese no era el fuerte de nuestros territorios, ya fueron capaces de visualizar que si bien no podían obtener oros y plata, pero sí podían obtener ganancias a través de la explotación agraria y ganadera. Entonces comenzaron a talar, a despejar terrenos para la agricultura y para la ganadería de forma acelerada, sin tomar en consideración la contaminación, sin tomar en consideración el medio ambiente, sin tomar en consideración los árboles, sin tener en consideración los animales que habían en esos sectores. ¿Ya? Y se dio una tala indiscriminada de los bosques. ¿Por qué? Porque la madera era sumamente necesaria para el español, para la construcción de viviendas y la construcción de fuertes, ¿ya? Que posteriormente en estas escaramuzas terminaban siendo quemadas por los indígenas. Entonces nuevamente necesitaban este material, ¿ya? El impacto ecológico fue depredador con el territorio.